Uno de los temas centrales es que le preguntaron al presidente sobre el video que sacaron varios famosos, o sea, varios artistas, entre ellos, por ejemplo, Eugenio Derbez o Regina Blandón, Rubén Albarrán, por ejemplo, Kate del Castillo, porque de una u otra forma, el grueso de los mexicanos, o un alto porcentaje, conocemos sobre todo a través de la televisión a estos personajes. Y de una u otra forma, alguna vez los hemos visto. Entonces ellos se han hecho famosos también por el cine, pero fundamentalmente la televisión, que tiene una capacidad de influir en los cerebros de los mexicanos y de todos los seres humanos muy importante. Bueno, ahora entonces el presidente explicó detalladamente que estos artistas o personas famosas, e incluso también habló de algunos intelectuales, los más conocidos que siempre menciona el presidente y que están totalmente ligados a los grupos de la derecha conservadora, pues Enrique Krause, fundamentalmente. Pero también habló de algunos científicos. Entonces quiere decir que en este periodo neoliberal, algunos científicos, algunos artistas, algunos intelectuales, alguna gente famosa, pues se acomodó o asimiló las cuestiones centrales de la ideología neoliberal. Es decir, el desprecio hacia los demás, el nepotismo, el racismo, incluso en algunos grupos más acerbados el neofascismo también de la derecha conservadora. Entonces el presidente, yo entiendo dentro del concepto que él ha estado empleando permanentemente, que es revolución de las conciencias, y que ha insistido mucho, sobre todo en esta semana, en ese concepto, pues dentro de esa gran revolución de las conciencias, un elemento central es la revolución ideológica. Viene a colación porque el presidente dice que algunas de estas personas, por ejemplo, pueden hacer esos anuncios por convicción, es decir, porque su idea, su ideología sea esa, o sea, el racismo, el desprecio a lo que ellos llaman populismo, que es cuando se obra en beneficio de las mayorías, o también algunas posiciones totalmente, repito, de carácter hasta profascista, racista. Bien, entonces algunos, dice el presidente, obran por sus ideas, obran por convicción, piensan que eso es lo correcto. Otras, sin embargo, obran por dinero, como es el caso de Loret de Mola, por ejemplo, porque eso lo lleva incluso a perder hasta la imaginación y entonces llegan a los montajes, es decir, difundir puras mentiras. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay un beneficio de orden económico. Y otros, dice el presidente, obran simplemente por la fama, es decir, tres elementos: lo ideológico, lo económico o el ser más famosos, que eso también a la larga puede tener un beneficio de carácter político. Entonces se contemplan los tres elementos: lo ideológico, lo político y lo económico, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Pues el presidente hoy detalló estos temas y yo creo que es muy importante porque en esta lucha ideológica que estamos constantemente, diariamente, a cada segundo, a cada momento, nosotros tenemos que tener mucha claridad. Por otro lado, me pareció muy importante que el presidente hablara del concepto de derecha y lo utilizó en dos momentos importantes. Uno fue cuando planteó que, por ejemplo, el Reforma es completamente de derecha. Hizo un análisis de los articulistas, de los caricaturistas, que siempre están golpeando a la Cuarta Gran Transformación y a la figura del presidente de la República. Entonces él dijo, por ejemplo, Reforma completamente de derecha. Y en otro momento también utilizó el concepto de derecha cuando dijo él que en el periodo neoliberal se quería formar un sistema bipartidista, pero de derecha, es decir, dos partidos de derecha que pudieran estarse alternando en el poder, se desgasta uno, llega el otro de refuerzo, pero con el mismo programa neoliberal que nada más sume a la mayoría de los habitantes de nuestro país en la miseria, en la angustia y en la desesperación. Entonces, esta conferencia a mí me pareció desde el punto de vista ideológico de esta lucha que estamos dando muy importante para orientarnos bien
y no caer en las cuestiones de orden secundario, sino ir a las cuestiones de carácter esencial. Dentro de este marco, el presidente también planteó aspectos más concretos. Por ejemplo, en el tema de la inflación, todos sabemos que la inflación ahorita está más alta en los Estados Unidos de Norteamérica que en México, e igual está más alta en algunos países europeos. ¿Cómo México, con un gobierno como tildan ellos de populista, puede mantener mejores controles de la inflación que los gobiernos a los que ellos halagan y quisieran que todos nos orientáramos por las políticas generales de estos gobiernos que han impulsado el modelo neoliberal? Bueno, pues porque el presidente lanzó una contrapropuesta que está muy explícita en su libro que se titula Economía Moral. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en México? Pues que México tiene mejores controles del tema de la inflación, con una política económica diferente al modelo neoliberal, que ha estado fracasando sistemáticamente, pero que nos han estado engañando a través de los grandes medios de comunicación. Ligado a eso, el presidente planteó que en este momento el petróleo de nuestro país es fundamental. En un momento, el 40% del presupuesto nacional venía del petróleo. Hoy ya no es así, ya ha disminuido de manera importante ese porcentaje. Pero lo que sí dijo el presidente es que de la fecha en que él tomó posesión al momento actual, casi 3 años, se ha logrado que las refinerías refinen 46% más del petróleo de lo que venían refinando cuando llegó el presidente de México, López Obrador. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que prácticamente en diésel ya somos autosuficientes en diésel. Entonces eso quiere decir que aunque los precios del diésel y de las gasolinas en Estados Unidos, en Europa, están mucho más caras que en México, pues esto de nosotros tener autonomía energética nos da una ventaja sobre otros países que están subordinadas sus economías a las transnacionales, en este caso del petróleo, del gas y de la electricidad. Aparte de eso, el presidente ha planteado que con esta política que se está efectuando, al finalizar el sexenio, prácticamente seremos autosuficientes en combustibles. Y hay que recordar que en el pasado reciente los grupos de la derecha conservadora, sobre todo Anaya, porque están los videos, decían que el petróleo ya no va a valer nada. Bueno, ahorita el petróleo en México, la mezcla mexicana, dijo el presidente, está a más de 110 dólares el barril de petróleo crudo. Entonces, tenemos excedentes petroleros. Esos excedentes petroleros, que antes se los robaban o hacían otra cosa con ellos, hoy el presidente los está utilizando para subvencionar o para apoyar que la gasolina y los combustibles no suban de precio. Es decir, no es lo mismo un gobierno populista, como ellos dicen, que más bien es un gobierno a favor del pueblo, que ve por el pueblo, que utiliza esos recursos multimillonarios de excedentes petroleros para subsidiar la gasolina, subsidiar el diésel, y con ello se matan varios pájaros de un tiro. Por un lado, no se sangra el bolsillo de los consumidores. Por otro lado, se controla más la inflación, porque si aumenta el precio de los combustibles, pues aumenta todo. Eso ya lo sabemos. Entonces, el hecho de que se contenga el precio de la gasolina y del diésel, repito, ayuda a controlar la inflación, no sangra los bolsillos de los mexicanos. Y por otro lado, como el barril de petróleo crudo está a un precio muy elevado, entran más recursos económicos al país, que el presidente dijo, de acuerdo a la ley en México, esos excedentes petroleros también se redistribuyen en los distintos estados de la República. Entonces también va a ayudar para que existan más recursos en cada uno de los gobiernos estatales y evidentemente también en los municipales. Entonces, esta política económica que aplica el presidente, que les duele mucho a los neoliberales y que la llaman populismo, pues está ayudando notablemente a que nuestro país y los mexicanos no estemos tan angustiados como están los españoles, por ejemplo,
o ahora los norteamericanos que prefieren venir a comprar la gasolina en México porque está como 15 pesos más barata que en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la inflación de México no es tan alta como la de Estados Unidos o la de algunos países de Europa. Finalmente, también hablando del tema de los famosos que sacaron su video sobre el Tren Maya, primero estuvieron molestando con el aeropuerto. Ya se demostró que es una obra de alta calidad a nivel internacional, reconocida por expertos internacionales. Sin embargo, siguen mintiendo, pero ahora quieren centrar su atención en el Tren Maya y que se está destruyendo la selva. Ya explicó el presidente que no se está destruyendo ni se va a destruir la selva, el Monte Alto, por ejemplo, que para completar el recorrido del Tren Maya se va a hacer una obra que abarca aproximadamente, es una brecha de cerca de 50 kilómetros. Esos cerca de 50 kilómetros representan aproximadamente 50 hectáreas. Si lo convertimos, si el ancho fuera de 10 metros, pues serían 50 hectáreas. Pero lo que no ven estos que están en contra del Tren Maya es que en esa región se van a rescatar, y varias de ellas van a ser áreas naturales, o por lo menos se van a reforestar 200,000 hectáreas. Entonces, ¿qué son 50 hectáreas, que es donde se va a hacer la brecha que falta para completar el Tren Maya, contra 200,000 hectáreas? Pues no es ni el 1% de lo que se está reforestando, ni siquiera el 0.1%. Es la cuarta parte del 0.1%. Es decir, se suple de manera exagerada la cantidad, y además repito que no es selva alta, sino es lo que él dice, acahuales, o sea, un acahual, dice, pues no lo conocen los famosos que hicieron el video, pero lo relevante es eso, que se trata de hacer grande y de deformar algo que realmente el gobierno está previendo, y que además ahí se van a crear varias regiones de conservación ecológica, que es sumamente importante, porque se va a conjugar tanto la conservación de la naturaleza como la conservación de esa gran área cultural, que es una de las más importantes del planeta. Y se va a beneficiar económicamente a esa región porque se va a impulsar de manera racional el turismo en esas zonas. Y va a ayudar mucho porque ahora está de moda precisamente ir a lugares que todavía conservan, digamos, su originalidad desde milenios de años atrás, que se desarrolló de manera muy extensa en toda esa zona, una de las culturas más importantes de todo el planeta, nada más y nada menos la que inventó el cero, entre otras cosas, y que además la riqueza, digamos, gastronómica de esa región, pues también es muy impresionante, es muy variada, es muy rica. Y además entonces los que van a ser beneficiados desde el punto de vista económico son los habitantes de esas regiones, porque ellos van a coparticipar en el desarrollo de esta región del sur-sureste mexicano, cosa que nunca se vio en el periodo neoliberal. Entonces, por todos lados que veamos, los objetivos que está planteando el presidente de la República rebasan con mucho las calumnias, las mentiras, la desinformación, aunque la digan famosos como las que ya dijimos al principio, aunque lo digan periódicos que sobre todo surgieron en el periodo del Salinato, etcétera. Aquí lo que está cambiando y lo que no ve mucha gente de la derecha conservadora es que el pueblo de México ya despertó y que tenemos un gran dirigente político que diariamente tiene que estar batallando, pero eso es muy bueno, para ir combatiendo toda esa desinformación y orientar al pueblo en un concepto que antes no se veía. Pero sobre todo, como dice el presidente de México, dirigirse a los jóvenes, porque muchos jóvenes pues crecieron en el periodo neoliberal, donde la ideología que se implantó fue la ideología del egoísmo, del racismo, del individualismo, de triunfar a toda costa, aún pisando a todos los demás, carente totalmente de fraternidad entre los seres humanos, carente de amor al prójimo. Hoy es todo lo contrario. Entonces, repetimos, estamos en un momento histórico que el presidente lo ha dicho permanentemente, en la cresta de la gran transformación, que incluye sobre todo el tema ideológico, el tema cultural, donde pues lo viejo está muriendo, pero todavía se defiende, y lo nuevo está naciendo con un vigor cada vez más grande.
Pero en la medida de que cada uno de los mexicanos le imprimamos más vigor a esta cuarta gran transformación, prontamente, de manera más inmediata, veremos los frutos de este gran logro que se basa, como dice el presidente, en el amor al prójimo, en el amor a la familia, el amor a la patria, el amor a la naturaleza y el amor a la humanidad entera. Pues si estás en esta línea política ideológica, yo te invito a que platiquemos con mucha paciencia, con mucha calma, con todos nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, porque un gran cambio se está gestando en el país para bien de nosotros y de las futuras generaciones.